Estos días y estas horas, bien sé yo que para mí fueron aciagos y menguadas, y bien sé que comencé a dudar en ellos, y aún a descreer, de la fe de don Fernando. Y sé también que mi doncella oyó entonces las palabras que en represión de su atrevimiento antes no había oído. Y sé que me forzó sostener cuanta con mis lágrimas y con la compostura de mi rostro, por no dar ocasión a que mis padres me preguntasen que de qué andaba descontenta y me obligasen a buscar mentiras que decilles. Pero todo esto se acabó en un punto, llegándose uno donde se atropellan respetos y se acabaron los honrados discursos, y a donde se perdió la paciencia y salieron a plaza mis secretos pensamientos. Y esto fue porque de allí a pocos días se dijo en el lugar, como en una ciudad allí cerca, se había casado don Fernando con una doncella hermosísima en todo extremo, y de muy principales padres, aunque no tan rica, que por la dote pudiera aspirar a tan noble casamiento. Díjose que se llamaba Lucinda, con otras cosas que en sus desposorios sucedieron, dignas de admiración. Oyó Cardenio el nombre de Lucinda y no hizo otra cosa que encoger los hombros, morderse los labios, enarcar las cejas y dejar de allí a poco caer por sus ojos las fuentes de lágrimas. Mas no por esto dejó Dorotea de seguir su cuento, diciendo: llegó esta triste nueva a mis oídos, y en lugar de enlarcerme el corazón en oíla, fue tanto la cólera y rabia que se encendió en él, que faltó poco para no salirme por las calles dando voces, publicando la alevosía y traición que se me había hecho. Más templos esta furia por entonces, con pensar de poner aquella mesma noche por obra lo que puse, que fue ponerme en este hábito, que me dio una de los que llaman zagales en casa de los labradores, que era criado de mi padre, el cual descubrí toda mi desventura, y le rogué que me acompañase hasta la ciudad donde entendí que mi enemigo estaba. Él, después que hubo reprehendido mi atrevimiento y afeado mi determinación, viéndome resuelta a mi parecer, se ofreció a tenerme compañía, como él dijo, hasta el cabo del mundo. Luego al momento encerré en una almohada de lienzo un vestido de mujer, y algunas joyas y dineros, por lo que podía suceder, y en silencio de aquella noche, sin dar cuenta de mi traidora doncella, salí de mi casa, acompañada de mi criado, y de muchas imaginaciones, y me puse en camino de la ciudad a pie, llevada en vuelo del deseo de llegar, ya que no a estorbar lo que tenía por hecho, a lo menos a decir a don Fernando me dijese con qué alma lo había hecho. Llegué en 2 días y medio a donde quería, y en entrando por la ciudad pregunté por la casa de los padres de Lucinda, y el primero a quien hice la pregunta me respondió más de lo que yo quisiera oír. Díjome la casa y todo lo que había sucedido en el desposorio de su hija, cosa tan pública en la ciudad que sabía corrillos para contarla por toda ella. Díjome que la noche que don Fernando se desposó con Lucinda, después de haber dado ella el sí de ser su esposa, le había tomado un recio desmayo, y que llegando su esposo a desbrocharle el pecho para que le diese el aire, le halló un papel escrito de la misma letra de Lucinda, en que decía y declaraba que ella no podía ser esposa de don Fernando, porque lo era de Cardenio, que a lo que el hombre me dijo era un caballero muy principal de la misma ciudad, y que sí había dado el sí a don Fernando fue por no salir de la obediencia de sus padres. En resolución, tales razones dijo que contenía el papel, que daba a entender que ella había tenido intención de matarse en acabándose de desposar, y daba allí las razones por que se había quitado la vida, todo lo cual dicen que confirmó una daga que la hallaron no sé en qué parte de sus vestidos. Todo lo cual, visto por don Fernando, pareciéndole que Lucinda le había burlado y escarnecido y tenido un poco, arremetió a ella antes de que su desmayo volviese, y con la misma daga que la hallaron la quiso dar de puñaladas, y lo hiciera si sus padres y los que hallaron presentes no se lo estorbaran. Dijeron más, que luego se ausentó don Fernando, y que Lucinda no había vuelto de su parasismo hasta otro día, que contó a sus padres como ella era verdadera esposa de aquel Cardenio que he dicho. Supe más, que el Cardenio, según decían, se halló presente de los desposorios y que en viéndola desposada
lo cual él jamás pensó, se salió de la ciudad desesperado, dejándole primero escrita una carta, donde daba a entender el agravio que Lucinda le había hecho y de cómo él se iba a donde gentes no le viesen. Esto todo era público y notorio en toda la ciudad, y todos hablaban de ello, y más hablaron cuando supieron que Lucinda había faltado de casa de sus padres y de la ciudad, pues no la hallaron en toda ella, de que perdía el juicio de sus padres, y no sabían qué medios se tomar para hallarla.